Bienvenidos y bienvenidas, familia del Balonmano, al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball. Hoy tenemos una invitada muy top, tanto dentro como fuera de las pistas. Ella es Itziar y aparte de ser entrenadora y por supuesto, pues como todos hemos jugado a esto, también es psicóloga y creo que nos puede dar una visión muy potente de lo que son las emociones o la psicología y el deporte. Bienvenida, Itziar. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Nada, gracias a ti. Como siempre hacemos, ya que tenemos seguidores tanto de toda España como de Latinoamérica, vamos a presentarte un poco. Cuéntanos un poco cómo Vale. empiezas en este deporte y cómo te has ido desarrollando en los últimos años hasta el día de hoy. Que nos cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria tanto en el balonmano como en la psicología. Vale. Pues a ver, yo empecé a jugar con 9 años. Es verdad que no me gustaba el balonmano, porque yo tengo una hermana que, bueno, somos trillizos y mis hermanos son muy buenos al deporte. Y mi hermana era muy buena jugando al balonmano. Y yo, antes de empezar la temporada o los escolares y tal, pues me rompí el brazo en patines. Entonces ella empezó, yo no, y me veía en una situación como que no entendía ni las reglas, ni por qué no puedo pisar el área, y me agobiaba mucho y no me gustaba nada el balonmano. Pero bueno, como mi madre pues, nos tenía que apuntar a los tres juntos, pues porque si no la pobre no se puede dividir, pues ahí vamos. Y no me gustaba nada, sufría mucho. Pero luego es verdad que no sé si eso fue en Benjamín, luego en Alevín o así, me tocó un entrenador muy bueno que jugábamos al 4-2 y me ponía a mí ahí de avanzada a robar balones y eso me molaba mucho. Y le empecé a coger gustillo y nada, empecé a jugar. No era muy buena, la verdad, hasta juveniles no era muy buena, luego ya mejoré mucho por cabezonería, no por otra cosa. Pero es verdad que luego con 15 años, con 16, el club al final de Zarauz bueno, yo soy de Zarauz, llevo muchos años allí. El Zarauz pues tiene unos 30 y muchos equipos, entonces siempre hacía falta entrenadores, ¿no? Y en una de estas, pues una de mi equipo y yo dijimos, bueno, ¿qué? ¿Cogemos un equipo de infantiles? Y bueno, pues ahí fuimos sin pensar en nada por un infantil masculino. Y bueno, pues así empecé la trayectoria y a partir de ahí, pues 9 años en Zaraz y ahora pues el último en el Ereinza. Y nada, pues te enganchas y te sacas títulos y primero monitor, luego territorial, nacional, master coach y más no, porque no hay, pero sí, sí. Y hasta aquí, la verdad, ya son 10 años entrenando y desde los 9, ahora tengo 27, pues jugando en el mundo del balonmano. Uh -huh. Pero bueno, justo en la última entrevista coincide con María Liránguez, que es entrenadora de Primera Nacional, que es algo que, bueno, ahora es bastante habitual, pero en aquel entonces era prácticamente de las primeras. Uh ¿Por qué -huh. empiezas tan jovencita de entrenadora, pero además, por lo que he leído, te ha gustado siempre más el balonmano masculino? Sí, nunca he entrenado equipos femeninos. Es verdad que estuve con la selección de Euskadi absoluta un año, con la guipuzcoana, con las territoriales un par de años también con femenino, pero siempre he entrenado equipos masculinos, porque yo creo que el liderazgo es mucho más fácil. Yo creo, la gestión es mucho más fácil, las mujeres somos mucho más complicadas y luego pues el carácter y todo eso yo creo que me gusta más, me tira más. A día de hoy no sé decirte el por qué ese día decidimos ir a la reunión de infantil masculino. Se hacían reuniones pues aparte, infantil femenino, infantil masculino. Y no sé decirte por qué elegimos el masculino. Pero bueno, si sigo en esta línea es porque yo considero que es más fácil y yo pues bueno, me manejo mejor entre hombres, digamos. Pero sí, no es normal hoy en día, todavía. Debo confesar que, bueno, yo fui árbitro muchos años y yo tenía dificultades cuando arbitraba mujeres porque, como tú dices, ¿no? También la gestión a nivel emocional es diferente. También en un Sí. hombre, pues yo qué sé, cuando te cabreas con alguien, como que el enfrentamiento es más directo, pero entre mujeres es un poco diferente. Entonces yo evitaba, ¿no? También los partidos femeninos porque en mi caso no lo entendía también. Es verdad que, pues siendo hombre, al final si le tienes que decir un taco a un tío, pues se lo dices y no pasa nada, pero quizás con una mujer es más complicado. Es verdad que igual está mal decirlo y habrá gente que igual se pique un poquito, se enfada un poquito, pero esa frase de los hombres son más simples o más sencillos, que suena a risa y a cachondeo, pero en sí es verdad, porque está demostrado científicamente, psicológicamente, que, bueno, que el cerebro tiene muchas partes, ¿no? Muchos trocitos, muchas partes, así para que se entienda. Y las mujeres hacemos uso de más partes que los hombres. Y es por ello que las mujeres somos más emocionales, más complicadas, o sea, no es por capricho y porque hoy en día se dice, es que las mujeres son más complicadas, es que está científicamente demostrado, ¿no? Entonces, pues bueno, si existe alguna diferencia, pues es por eso. Así que sí, manejar un equipo de hombres, un equipo masculino es mucho más sencillo.
¿Y cómo entra, Siar, en todo este camino la psicología? No sé si a través del balonmano te empieza a llamar o te llamaba ya directamente la psicología antes de empezar en las pistas. Es verdad que siempre me ha gustado la psicología, ¿eh? Yo la carrera la empecé un poquito más tarde, porque mis hermanos fueron los que fueron a la universidad, ¿no? Pero siempre me picaba la curiosidad y me empezó a interesar mucho por la psicología deportiva, pero sobre todo el aspecto de entrenador. Esa relación de entrenador-jugador, gestión, psicología de liderazgo bueno, pues decidí empezar a estudiar el grado de psicología para luego especializarme en ese liderazgo o esa gestión de organizacional, grupal, un poquito pues, ¿no? Nadie se fija en el bienestar de un entrenador, árbitros, directivos, ¿no? Entonces, para mí ese tema sí que me interesa mucho, porque al final necesitas tener un bienestar para luego gestionar bien el equipo, ¿no? Y empezó un poquito así, la verdad, y luego ya fui metiendo morro pues, en el coaching, en la psicología positiva, pues todas las ramas posibles, pues y ahí estoy todavía, pero sí, empecé así, empecé así. Y bueno, vamos entonces al medio del asunto, que es eso, que es la psicología, el balonmano, que ocurre dentro del 40 por 20 y también fuera, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo lo ves tú al final. Yo creo que el ámbito de la mente es el gran desconocido, ¿no? Y para cada persona será completamente diferente cómo lo aborda. Si tú crees o lo que tú has visto como entrenador es que nos conocemos, es decir, sabemos qué pasa dentro de nosotros. Los jugadores y las jugadoras conocen cuando tienen su termómetro emocional alto o turbio. ¿Qué crees tú? Yo creo que la mayoría de la gente piensa que sí es capaz de controlarse o identificar el cómo está, pero yo creo que no es así. O sea, yo creo que la mayoría no es capaz de identificarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos también los sentimientos con las emociones, ¿no? En el momento que sientes tú algo, pues imagínate, te ha salido un mal partido y sales enfadado del partido. En ese momento es que esto es una mierda, es que soy malo, es que entonces es como que la gente identifica una emoción que en sí no es una emoción, es un sentimiento, ¿no? Entonces, las emociones son lo que se siente a largo plazo y los sentimientos son los que se sienten un poquito al momento, ¿no? Entonces, la famosa pregunta, ¿eres feliz? ¿No? Pues si tú estás pasando por una mala racha, te vas a decir, pues no. Pero es que tú si miras globalmente, igual si eres feliz. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué pasa? Que en el deporte, que yo creo que ha cambiado mucho el deporte, ha pasado de ser pues, un simple juego a un juego de mucha exigencia, de muy alta exigencia y sobre todo ya desde categorías muy base, ¿no? Entonces, cada vez vamos más al límite, tanto físicamente como mentalmente. Y yo creo que a día de hoy ese límite no lo conocemos. O sea, una persona no para de conocerse a sí mismo durante toda la vida porque vas cambiándote todo el rato, ¿no? Vas evolucionando, vas aprendiendo. Entonces, si de normal cuesta mucho identificar el cómo eres, qué sientes, cómo estás, imagínate con todos estos cambios. Y más si estamos llegando el aspecto mental como el aspecto físico en el juego al límite. Entonces yo creo que la mayoría de veces la gente no es capaz de identificar, ni yo, o sea, yo siempre digo, yo controlo mi mente súper bien. No, no, muy poca gente yo creo que es capaz de hacer eso. ¿Y quién crees, Iciar, que tiene que responsabilizarse en esto? Porque yo creo que pasa un poco como la parcela de la preparación física, pues incluso como nutrición o como fisioterapia, ¿no? Al final el entrenador no puede atender a todas las esferas y seguramente la gran mayoría de los clubes no tenga presupuesto para preparador físico, para psicólogo o coach o para nutricionista. Entonces, ¿quién nos tiene que enseñar? No sé si es en la escuela, si son nuestros padres, a sentir lo que ocurre dentro. Es decir, que la psicología al final es un ámbito muy importante y yo creo que solo lo conocemos ya cuando uno está muy mal y directamente dice, bueno, voy a ir al psicólogo, ¿no? Pero en muchos casos, no sé, igual es con 30 o 40 años que ya te ves en una depresión o algo similar. A ver, es lo que dices tú, hasta que identificas el problema, no piensas en que tienes que trabajarte mentalmente, ¿no? Y eso es un problema, porque físicamente, por ejemplo, tú te preparas para estar en un nivel óptimo, porque psicológicamente no se hace lo mismo, ¿no? Es verdad que pues ahora pues está el tema calentito ahora, ¿no? Hoy en día. Pero es que no hay nadie, pues es que no hay presupuesto. Además, en el balonmano, sobre todo, menos, pero no hay presupuesto para un psicólogo. Entonces, los entrenadores se encargan de realizar ese rol sin conocimiento ninguno. Pero es que los que deberían de enseñar son, lo primero, los padres, pero es que el plus de conocimiento te lo tienen que dar en la escuela. Que a mí las asignaturas básicas me parecen súper necesarias, ¿eh?
pero sí que creo que debe de haber una gestión emocional, pues bueno, para controlar todo ese aspecto, ¿no? Y no se está haciendo. Igual ahora las escuelas sí que empiezan a meter ese punto, no lo sé, no lo conozco, pero lo dudo mucho. Entonces, pues bueno, yo creo que los deportes, los extraescolares, somos los encargados de enseñar eso a los jugadores, a los alumnos, y no lo hacemos bien porque no estamos preparados para eso. Pero Claro, bueno. porque yo recuerdo, ¿no? Cuando tenía 18 años que empecé a arbitrar, pues imagínate, como tú lo has dicho antes, ¿no? Para un árbitro joven y para un árbitro más mayor, al final gestionar todo eso, es decir, es difícil para todos. Al final un jugador pues tiene la presión que tiene y a lo mejor eres infantil y estás en una fase final y se te pone una responsabilidad que por edad no te correspondería, pero también Claro. como entrenador, ¿no? Al final tienes que gestionar una plantilla de 16, 18 y un árbitro tiene que decidir bien los minutos finales y a lo mejor una grada se le echa encima y posiblemente sin razón. Entonces, claro, ¿quién nos enseña a gestionar las emociones y también a tener cuidado con lo que hacemos con los demás? Porque ya no solo lo que ocurre aquí dentro, sino lo que hacen los demás con tus sentimientos, ¿no? O con la manera de proceder para que no pises, ¿no? A una persona y lo que tú hagas, voluntario o involuntariamente, le haga sentir mal a esa persona. Claro, a ver, ahí hay además un mogollón de aspectos a tener en cuenta. Es lo que dices tú. O sea, lo primero me tengo que gestionar a mí mismo, ¿no? Yo tengo que actuar de tal manera que tengo que asumir las decisiones que tome, tanto si soy jugador, ¿no? Al final, las decisiones tácticas. Imagínate, pues tengo el balón y queda un minuto, necesito ganar el partido. Es una decisión súper importante. Luego está, pues bueno, las decisiones del entrenador, ¿no? Es que además las decisiones de un entrenador influyen a 20 personas. Y luego está el árbitro, que ya no son 20, que es una grada entera, ¿no? Que además, además de asumir esa toma de decisión mentalmente, que si la lías ya mentalmente te destroza, porque dices, oh, es que por mi culpa, ¿no? Es la frase estrella, por mi culpa ha pasado esto. Imagínate tener el trabajo de ignorar, en caso de los árbitros, ignorar o trabajar la mente de tal manera que hagas caso omiso a las gradas. Porque si ya tomar una decisión cuesta, imagínate si tienes a un señor arriba diciéndote, vamos, de todo menos guapo, ¿no? Entonces pues, todavía cuesta más porque existe ese miedo, ¿no? El miedo bloquea. Pues tienes el balón, eres el bueno del equipo, pero gestionas muy mal el miedo. Imagínate que tienes un aprendizaje previo, que la has liado y que los del equipo ya no, entonces ya ese miedo te genera más dudas. Entonces es como que va todo relacionado. Entonces hay tantos aprendizajes en este aspecto que es que se nos escapan de las manos. Y es tan sencillo como, no te preocupes, no ha sido tu culpa, lo solucionamos con eso. Y digo, no, vamos a prepararlo mentalmente, ¿no? ¿Cómo se asume una toma de decisión? ¿Cómo se asumen los actos? ¿Cómo se trabaja la mente para, pues bueno, para que no nos afecte tanto los feedback negativos, ¿no? Porque los vamos a recibir sí o sí, día tras día. Entonces, pues bueno, es un aprendizaje muy complejo, muy completo también y que se nos escapa de las manos. Porque ¿cómo crees, Itziar, que ha evolucionado la psicología deportiva a lo largo de, no sé, la última década? Porque yo al menos lo que tengo en mi mente, ¿no? Cuando era pequeño, que el que iba al psicólogo era poco más o menos que estaba loco y de hecho estaba como un poco mal visto, ¿no? A nivel social. Y hoy en día, pues sí es verdad que al final el coach y la psicología está ganando mucho terreno y tampoco sé cómo está de integrada dentro del deporte o, bueno, lo que nos puedas contar tú de tu contexto, ¿no? De País Vasco, de tu zona. A ver, yo creo que sí que hemos dado un paso muy grande, creo, ¿eh? De hecho, en muchos deportes pues ya se ha incorporado una figura, llámale coach, llámale psicología. A mí los coach no me gustan porque creo que el coaching es parte de la psicología, ¿vale? Es una herramienta de la psicología y me parece que el coach solo es bastante pobre. Pero bueno, existen muchos coach, muchos psicólogos, pero en deportes que, bueno, que mueven el dinero, como un fútbol, igual quizás un baloncesto, no lo sé, ¿eh? Pero es verdad que a día de hoy todavía falta mucho. Yo sí que he oído lo de hecho he tenido un caso dentro del equipo no, es que yo quiero ir al psicólogo, pero mi madre dice que eso es para locos, ¿no? Ostras, siglo XXI. Y bueno, es verdad que yo creo que se confunden un poquito las cosas, ¿no? No, como se está poniendo de moda y necesitamos una figura, pues que venga un psicólogo a hacer unas sesiones grupales. Y eso no es tener una figura de psicólogo. O sea, tú tienes que tener una figura día tras día, las horas necesarias para dar apoyo necesario a los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Sobre todo, no te digo en base, pero de alto rendimiento sobre todo sí. Y sí que se está metiendo esa figura, que cosa que me alegro mucho,
Pero bueno, no está bien remunerado, no, pues bueno, muchos clubs quieren, pero no se lo pueden permitir. Entonces, bueno, pues un par de sesiones grupales, así un poquito de juegos, así, ¿no? Gestión grupal y ya está. Entonces, sí, pero no, ahí está, en una... Ay. Y bueno, si tienes problemas ya te coges un psicólogo tú, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, pero no. Ahí vamos. Pues, porque ¿cuál sería el mejor escenario para ti? Es decir, que fuese una figura de club, que hubiese, por ejemplo, yo lo extrapolo, ¿no? A mi parte, ¿no? De yo siempre he trabajado como entrenador personal, preparador físico, y a lo mejor pues yo iba un día a la semana con el club, pero luego yo ofrecía mis servicios de entrenamiento personal con cierto descuento para el club. Entonces no sé Ujú. si esa figura encajaría bien en tu modelo o tú crees que al final es una persona que debería estar prácticamente semana a semana con los chicos. Hombre, yo creo que debería estar, pero es verdad que el modelo que planteas tú es un primer paso a dar y yo creo que podría ser muy interesante también, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que en base sobre todo, los chavales y las chavalas apenas van a confiar en los padres porque están en la edad de no confiar en los padres, las cosas como son. Entonces, tienen dos opciones, o confiar en los profesores del colegio, que suele ser muy difícil porque a mí la profesora de matemáticas me suspende, por lo tanto no voy a confiar en ella, entonces, luego existen otras figuras que somos los entrenadores, que muchas veces para estos niños y niñas somos referentes o somos su punto de apoyo. ¿Qué pasa? Que como los entrenadores no están capacitados o preparados para ello, sí que creo que debería haber una figura con quien quizás los entrenadores deberían de hablar también sobre los casos que tienen, ¿no? Sí que estuvimos planteando aquí unos psicólogos deportivos hace un par de meses que hicimos una reunión para sacar este tema y qué es lo que se puede hacer. Y sí que comentamos que es muy difícil que en base se apoyen en el psicólogo, pero quizás sí que se puede hacer formar a los entrenadores, un psicólogo externo, formar a los entrenadores para que puedan dar ese apoyo a los jugadores de base, por ejemplo. Luego en el alto rendimiento sí que establecería yo una figura fija, porque creo que el alto rendimiento, el deportivo, es muy complejo, es muy difícil de llevarlo, sobre todo mentalmente, pero yo diferenciaría esas dos. Que no lo veo malo de tener, pues como un modelo tuyo, ser un psicólogo externo con un centro, con un proyecto, con un tal autónomo y tener cierto tipo de convenio para facilitar a los jugadores y las jugadoras acudir a ese servicio, que no estaría mal. Pero bueno, sí que haría hincapié en la formación, sobre todo de los entrenadores, porque son los actuales responsables de enseñar pues eso, gestión emocional y gestión de, pues bueno, todo lo que es relacionado con la mente. Sí, porque también entiendo que parte de lo que un jugador o una jugadora experimenta depende de la exigencia que le da su entrenador. Entonces, si ese entrenador está formado, al final, pues a la hora de apretar, igual aprieta un poquito menos o sabe, ¿no? Tiene a sus chavales y dice, mira, yo sé que a este le puedo apretar hasta este límite porque, por lo que sea, psicológicamente fuerte o acepta muy bien los estímulos, pero este chaval o esta chavala, enseguida que le dé un refuerzo negativo o que le echo la bronca, se me viene abajo y está 3 días mal. Entonces, ¿cómo lo hago eso, no? Eso es, al final es lo que se dice siempre, ¿no? Tú no puedes gritar a todo el mundo y tampoco puedes ir de mejor con todo el mundo, ¿no? Somos diferentes, cada uno es muy diferente, entonces lo que dices tú, pues yo a un chaval le puedo gritar y le puedo decir misa que se viene arriba, igual hace su mejor partido de la temporada, pero igual le hago lo mismo al otro y se viene abajo, ¿no? Entonces, es que eso ya más de, no sé si es psicología, pero es conocimiento, ¿no? El saber conocer a la gente también que puede llegar a su punto de psicología. Pero sí, es súper importante. Entonces, los entrenadores acudimos a los cursos, pues sí, pues yo tengo el Master Coach. ¿Alguien me ha enseñado a hacer eso? No tenemos ninguna asignatura que hable de eso, ¿no? Entonces, pues sí que debería de existir una figura que forme en ese aspecto. Porque al final los jugadores yo creo que muchas veces usan el deporte para crecer, para conocerse a sí mismos, para salir del ámbito escolar y hacer amigos, ¿no? Y es cuando una persona se transforma. Se transforma, empieza a ser el mismo y un entrenador al final en categorías base acompaña a esa formación de uno mismo, ¿no? De como persona. Entonces es súper importante gestionar todas estas cosas bien. Porque, fíjate, se me estaba viniendo a la cabeza que, por supuesto, aparte de tener estas herramientas, lo que yo al final he visto que a mí me funciona es haber visto todos los roles, ¿no? Porque yo al final, pues he sido árbitro, he sido jugador, he estado dentro de un staff técnico, he sido preparado físico, entonces, al final, por empatía, no se me ocurre protestar a un árbitro o no se me ocurre echarle de bronca a un jugador y sentarle en el banquillo. Entonces, no sé hasta qué punto casi la mejor herramienta sería la empatía, ¿no? Porque cuando, no sé, imagínate un padre que está en la grada
que insulta al del equipo contrario o insulta al árbitro. Si ese padre ha sido jugador o ha sido árbitro, creo que sería incapaz o sería más difícil que hiciese eso, ¿no? Eso es, sí, es lo que has dicho tú, la empatía. Yo creo que es la palabra clave. Al final, tú no puedes actuar de una persona si no sabes cómo está esa persona o no sabes o no te has puesto en su lugar, ¿no? Eso es verdad. Al final, por poner un ejemplo, un entrenador que grita mucho a un niño, y el niño llora, imagínate, yo estoy segura de que ese entrenador quizás no ha sufrido eso. O igual se ha sufrido y piensa que es lo correcto también, ¿eh? O sea, son como dos extremos, ¿no? Quizás lo ha sufrido y dice, jo, pues a mí me lo han hecho, yo lo hago, pero ahí existe la falta de empatía, ¿no? O sea, no sé cómo explicártelo. O no sabe lo que es que te dejen llorando porque te están diciendo de todo al grito pelado, o, ojo, a mí me han enseñado así y, oye, pues es la única forma de tal, ¿no? Y en los dos extremos, por ejemplo, falta la empatía. Falta la empatía. Entonces, pues quizás es la palabra clave. En el momento que tú sabes cómo está el otro, qué es lo que puede sufrir el otro, qué es lo que puede vivir el otro, quizás actúas de una forma diferente, ¿no? Entonces, pues sí, mira, me ha gustado esa palabra, la verdad. Yo creo que también es complicado, ¿no? Al final entraríamos en un terreno un poco pantanoso que al final es la educación, ¿no? Entonces también son generaciones diferentes. Entonces, un entrenador que tiene ahora 50 años, el entrenador que él tuvo y la educación que él tuvo en la escuela era completamente diferente a la de ahora. Entonces, para él o para ella que le griten o tal es algo completamente normal porque la Claro. escuela en aquel entonces era así y como le enseñó su entrenador era así. Entonces es como, no sé, de alguna manera se trataba peor a las personas, tanto en el colegio como en las extraescolares o en el balonmano. Entonces no entiende por qué un niño o una niña actualmente para ellos es frágil y que le pegue cuatro voces significa que se ponga a llorar. No sé si en su mente piensa que es un flojo, es una floja. Entonces no sé hasta qué punto vamos a poder estrechar, ¿no? Esa brecha generacional que ocurre ahora mismo. Bueno, yo creo que las brechas siempre van a existir. O sea, nunca vamos a conseguir llegar a un punto común. Entonces, es verdad que, por ejemplo, pues lo que dices tú, ¿no? Pues un señor de 60 años quizás está pensando que el niño es un flojo y una floja, pero yo, por ejemplo, también tengo ideas diferentes de una generación que tuve hace 6 años o las generaciones que vienen ahora, ¿no? Entonces, es que son aprendizajes que hemos hecho. Entonces, nosotros somos y pensamos por todo el aprendizaje que hemos tenido durante toda nuestra vida. Y es muy difícil cambiar esa... O sea, para mí lo normal, para ti no es lo normal. ¿No? El sentido común no es, pues bueno, no es el sentido común para todos, ¿no? Entonces yo creo que no vamos a llegar al punto de estrechar esas indiferencias. Pero bueno, al final siempre, a ver, aprender siempre se puede aprender. Pero es verdad que cuesta mucho hacer entender a una persona quizás de más edad ostras, pues que hoy en día las personas funcionan diferente, ¿no? Y que hoy en día para buscar un alto rendimiento, buscar la perfección en un deporte o un rendimiento óptimo, se necesitan herramientas diferentes. Y que yo cuando cumpla 60 años voy a tener que adaptarme a las herramientas esa, o sea, pues de la generación que venga, ¿no? Dentro de 60 años, que será muy difícil de hacer ese aprendizaje. Pero bueno, al final es parte de la psicología también, ¿no? El cerebro es flexible y no para de aprender y de crecer. Por lo tanto, está demostrado que hasta que nos moramos, vamos a poder seguir aprendiendo. La cosa es tener la mente abierta y saber qué es lo que necesita cada persona en cada momento. Totalmente de acuerdo. Y para dar también un poco de claridad, ¿no? A los que nos están escuchando, como tú decías, ¿qué herramientas practicas tú en el día a día que te ayudan como entrenadora y como persona a encontrarte mejor o a entender mejor a tus deportistas? No sé, yo sé que te gusta escribir, no sé si en las lecturas, si practicas meditación, mindfulness, algo por el estilo. Ostras, pues igual es un poco contradictorio, ¿eh? Pero yo es verdad que dicen que cuando no hablas o cuando no sueltas lo que tienes, pues el cuerpo al final responde fisiológicamente. Entonces tú para estar un poquito mejor tienes que soltarlo de cierta forma. Yo hablando no lo suelto, porque no, cuando estoy enfadada me callo, pongo así la cara de mosqueada y no hablo, ¿no? Y es contradictorio porque luego yo a mi equipo sí que le pido hablar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿No? Pero bueno, yo me lo guardo. Yo lo suelto escribiendo, porque está demostrado que en la mente suelta mucho más cuando escribe. ¿Y por qué? Porque una cosa es decirlo, ¿no? Lo dices y lo sueltas, entonces es como que te vacías y tu cuerpo se queda como más tranquilo, pero cuando escribes y luego eres capaz de leer eso, eh, es una cosa que como que se queda pendiente, ¿vale? Tú lo lees y lo tienes pendiente, entonces el cerebro es capaz de trabajarlo en aquello que lo tienes pendiente.
Si lo sueltas, ya está, ya lo he soltado y ya igual ni te acuerdas. Si te acuerdas, pero bueno, ahí está. Pero si tú lo lees cada día, dices, ostras, tengo esto pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo escribir y normalmente escribo cuando estoy muy saturada, cuando estoy muy mal, pues cuando no suelto, cuando tengo que soltar, luego ya pues uso esa herramienta, ¿no? Pero lo guardo para volver a leerlo y decir, ostras, pues estos son los puntos que tengo que mejorar, ¿no? Y muchas veces pues sí que he llegado a pedir a los jugadores de sentarse y hacer esa evaluación de, vale, estamos mosqueados, o estás mosqueado, estás bloqueado, estás X. Y la primera sensación o el primer sentimiento es, vaya, puta mierda, porque soy malo, porque no valgo para esto, porque el equipo no me ayuda, porque, bueno, ¿no? Pues mil cosas, mil feedbacks negativos. Entonces es como, para y no sueltes más, porque es verdad que hay que soltar, pero hay que soltar sabiendo cómo hay que hablar, ¿no? Entonces, hay ciertas preguntas que hay que hacerse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que siento? ¿Y cómo lo puedo mejorar? ¿No? Entonces, les obligo un poquito a identificar lo que sienten, hacer ese trabajo de parón. Porque lo más fácil es, vale, y suelto. Incluso cuando estás feliz, ¡ay, qué feliz estoy! Y suelto, para un poquito y vamos a identificarlo correctamente, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que uso un poquito esas herramientas. Y luego me gusta mucho las charlas individuales porque yo creo que todo el mundo necesitamos un espacio algo más privado. Entonces yo creo que la primera técnica de todo el mundo, tanto jugadores como entrenadores, tiene que ser la observación. Tú vas y observas. Entonces yo como entrenadora, incluso un jugador con compañeros, tú vas y observas. Si yo veo que alguien está mal, tengo que hacer algo, tengo que actuar. Es cuando uso un poquito el espacio privado. Pero no le cojo y le llevo a un espacio privado, sino que en la propia pista identifico momentos en los que me puedo poner al lado en bajito, sin que se entere todo el equipo, evidentemente. Porque igual le he dejado la novia y yo estoy diciéndole en medio del entrenamiento que qué te pasa, me ha dejado la novia. Ostras, pues vamos a buscar momentos algo más privados, ¿no? Entonces, así como que no quiere la cosa, pues que ha ido por un balón o ha venido a beber agua. Buscas esos pequeños segundos para hacer pequeñas preguntas sin invadir mucho su espacio. Y esto lo puedo hacer incluso los compañeros, ¿eh? Entonces, pues bueno, son pequeños detalles, tanto el identificar cómo estás, tanto el usar espacios privados para manejar y gestionar un poquito la emoción conjunta o el estado psicológico, mental o emocional de todo el equipo en conjunto. Sí, yo creo que eso es súper bueno. A mí personalmente yo llevo escribiendo y teniendo agendas personales desde que tengo 20 años y creo que es súper importante lo que tú has dicho, ¿no? Al final, escribir cuando estás bien y escribir cuando estás mal, porque muchas veces creo que el ser humano tiene la tremenda capacidad de empañar todo por cualquier cosita que sea negativa y uno tiende a empañar todo de negatividad y todo es una mierda, soy un jugador fatal y tal. Entonces creo que al final el tener una agenda y sacarlo de lo típico, ¿no? Porque no sé si a lo mejor los chavales cuando son juveniles o tienen 20 años asocian un diario personal al típico de colorines de querido diario, hoy estoy aquí y tal. Entonces claro, eso al final a un chaval joven lo echa para atrás, ¿no? Pero cuando tú puedes utilizar ese diario, esa agenda para escribir ahí tus reflexiones o apuntar una frase que te ha gustado de un libro o celebrar una victoria y que simplemente el día de mañana, pues yo por ejemplo leo libros, agendas de cuando tenía 20 años o 22 pues me alegra el leer pues cómo me sentía, ¿no? Cuando me iba de viaje con mis compañeros o cuando nos clasificamos por el sector o cuando nos quedamos fuera, pero luego juntos nos abrazamos en el banquillo. Entonces creo que al final eso es muy bonito, más allá de ordenar, ¿no? Las emociones y los sentimientos como un recuerdo, ¿no? Para ellos y para ellas. Eso es. Y además, si tú vuelves a leer lo que escribiste hace años, te das cuenta de la evolución personal que has tenido, ¿no? Que has hecho. Es muy bonito. Es muy bonito. Luego uso también, ahora que me he acordado, esto es un poco friki, ¿eh? Yo la verdad que soy un poco cursi, pero en todos los partidos escribo notas. Notas como si fueran reglas, ¿vale? Reglas pues de estados mentales, el trabajo psicológico, ¿no? Pues, por ejemplo, regla número 1, ¿no? Que nadie nunca te diga que no puedes con algo. Esa es la regla de mi equipo. Por lo tanto, yo el primer partido del año pasado machaqué muchísimo, pero queriendo a uno de ellos. Además, fue un rol súper exagerado. Dice, uy, tía, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué haces? Si tía nunca se pone así. Pues fui a por uno directamente, ¿no? Y luego a escondidas le di la notita y le dije, ahora tienes que trasladar esto al equipo y tienes que o sea, tú tienes que llevarme la contraria diciéndome lo que pone en el papelito. Esto es, que nunca nadie te diga que no puedes con algo. Entonces, ¿qué pasa? Que uso un poquito esas discusiones o uso un poquito disimuladamente a los jugadores para trasladar mensajes al equipo.
En ese partido, por ejemplo, cuando yo le estuve diciendo de todo en el vestuario, que queriendo, o sea, yo creo que además se me notaba que lo estaba haciendo queriendo porque yo no soy de esas. Él saltó y además fue un papel que lo hizo muy bien, o sea, actuó porque era una actuación, pura actuación. Y él saltó y decía, a mí nadie nunca me va a decir que no puedo con algo, ni a mí ni al equipo. Y claro, pues el equipo se emocionó mogollón de, hostia, pues qué bien has hablado, ¿no? Y claro, pues el papelito ahí estaba escrito, ¿no? Y así pues durante toda la temporada con todos los jugadores, ¿no? Cuando estuvimos un poquito hundidos en la temporada, hubo una racha muy mala, le escribí un papelito a uno que es así, uno que puede tirar mucho del equipo, le dije, bueno, si nos hundimos, nos convertimos en submarino. Entonces le dije, ahora transmite esto. Entonces, ellos han aprendido a meter esos puntos, esas frases, como disimuladamente en mis charlas. Entonces, ¿qué pasa? Pues con eso usas como un cambio de mente, pues no es lo mismo que te lo diga un entrenador o que lo suelte un compañero también, ¿no? Y esa, por ejemplo, es otra de las herramientas que uso todos los años. Voy modificándola, pero sí la uso, la uso. Eso me parece súper interesante porque también elude un poco, bueno, o reparte, ¿no? La responsabilidad, porque si no, al final siempre está en el entrenador o la entrenadora. Pero oye, que tengas un equipo cadete juvenil no significa que no puedas delegar parte de la responsabilidad en ellos y que también vayan aprendiendo, ¿no? Porque yo creo que en todos los vestuarios se da de manera un poco natural que siempre está el capitán o la capitana Mm. que tiene ese rol en el equipo, pero que tú lo vayas detectando y que desde jovencitos le des esa responsabilidad, me parece muy chulo, ¿no? Que al final ellos también digan, oye, que cuando hay una mala racha, incluso cuando yo veo a mi entrenadora mala, que emocionalmente pues está pasando por una mala racha, pues la ha dejado con su pareja o lo que sea, pues yo o mis compañeros vamos a levantarla a ella, porque somos una familia, Eso ¿no? es, eso es. Y además así consigues un poquito ostras, tú si sales de la zona de capitanes, consigues que el resto del equipo coja fuerza también, ¿no? Ostras, ha venido donde mí, ¿no? O sea, yo te estoy hablando de un equipo de Primera Nacional que un jugador me viene y, pero ¿qué, yo quieres que haga eso? Y digo, pues sí, pero yo no, o sea, un senior de Primera Nacional. Y pues claro que sí, y lo vas a hacer bien. Y entonces consigues un poquito darles esa fuerza interna también, ¿no? Que eso también es otro punto de confianza y del trabajo mental. O sea, la verdad que estas herramientas abarcan muchos puntos interesantes. Porque no sé si tío, trabajas con algo de arquetipos. ¿De qué? Arquetipos. ¿Eso es? Bueno, arquetipos, no, los clásicos son los de Jung, ¿no? Pues el bufón, el amante, el artista, tal. Porque yo me siento como muy identificado, ¿no? Al final todos tenemos como rasgos de personalidad y tú enseguida lo ves, ¿no? Como si fuese una obra de teatro y tú cada temporada que llegas ves, ¿no? El que es el atleta natural, el líder. Y hay otro que es un poco como el amigo o el bufón, que es el graciosillo del vestuario. Entonces, en el momento que a cada uno le das su trono, todo el mundo puede actuar bien. Entonces yo por aquel entonces, pues, no sé, me imagino, cuando yo era infantil o cadete, yo técnicamente, pues a lo mejor no era de los mejores, era regular, pero era el bufón del equipo. Entonces, como contaba chistes en los autobuses o animaba a tal, pues al final yo tenía un rol importante. Si yo hubiese tenido un entrenador o una entrenadora que hubiese sacado partido ese rol en cuanto a arquetipos o como lo queramos llamar, creo que sería muy potente porque es justo lo que dicen, ¿no? Que al final tienes a alguien que es como súper tímido y tal, pero luego resulta que es el que es el confidente de todo el mundo, es el que guarda todos los secretos y al final él o ella no se da cuenta, pero es súper importante dentro del vestuario. Vale, te refieres a roles. Sí, o sea, para mí son súper importantes. Y es verdad que un entrenador, por ejemplo, sí que tiende a identificar un poquito todos los roles, ¿no? Y a mí me gusta dar importancia a los que menos tienen importancia, que yo creo que son los importantes, ¿no? Yo en el último partido, en la despedida, siempre les decía, tengo a uno que cuando ganamos, pues foto en el vestuario, ¿no? En nuestro caso es un selfie. Pues es que siempre lo saca el mismo. Y claro, si un día no estaba y decíamos, ostras, ¿qué hacemos, no? Entonces, luego hay otro pues bueno, pues se encarga de sacar todo el material. Y pues un día no estaba y empezamos a entrenar, nos quedamos así ¿y los balones dónde están? Ostras, que no tenemos... Y claro, nadie se da cuenta. Otro que se encarga de hacer esto de la música, ¿no? Entonces son roles diferentes, ¿no? Pues ¿quién es el capitán? Pues este es el más importante. Pues es que igual es el menos importante. ¿No? Pues sí, tiene que estar un capitán liderando y ostras, poniendo orden, pero pues un selfie también es muy importante. Que te saquen el material es importante. Luego está el típico que habla con todo el mundo. A ver, tú estás mal, venga, ven, tomamos un café, que hablamos, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí sí que me gusta dar importancia a esos roles, sobre todo delante del equipo también.
y darles voz y voto, ¿no? Un jugador que viene, oye, tía, ¿puedes proponer al equipo en el descanso esto? Porque yo veo, no, yo no lo voy a proponer, lo vas a proponer tú. Entonces, cuando vamos al descanso, oye, chicos, esto, Julen, ¿qué te parece? ¿No? Pues te digo Julen, como te digo Mikel, o me da igual. Entonces, tú nombras a ese jugador de, oye, y le das esa fuerza, ¿no? Para quitarle pues, un poquito de miedo o tal, para hacerse ver que, ostras, es válido en el equipo también y su voz también cuenta, ¿no? No solo cuenta la voz del capitán, que es siempre el que habla en el vestuario. Entonces, pues bueno, son figuras muy importantes que hay que trabajarlos, identificarlos y sobre todo dar importancia. Porque sí que veo que hay muchos entrenadores que establecen el foco solo en los jugadores buenos, en los jugadores que normalmente los capitanes son los buenos. Entonces, pues bueno, a mí eso me mosquea un poco. Me mosquea un poco porque creo que el peor también, o el que hace selfies, o el que compra, yo qué sé, acuarios en vez de cervezas, también es importante. Entonces, pues bueno, es otro aspecto también a trabajar y súper importante además. Hilándolo con eso, Itziar, ¿cómo gestionas tú la victoria y la derrota? Porque yo es verdad que con el paso del tiempo he tendido a relativizarlo. Por un lado, soy súper competitivo y aunque juegue en vóley playa, yo quiero ganar siempre. Pero es verdad que al final es anecdótico, ¿no? El día de mañana, cuando nos vayamos, como yo digo, al otro barrio, no nos vamos a acordar de las medallas que hemos cosechado. Y es que en el mejor de los casos, que seas campeón de Andalucía o de Euskadi con 14 años, no es algo relevante, ¿no? Entonces, pero yo creo que con el paso de los tiempos con el paso del tiempo lo que uno se queda son con las amistades. Y hoy en día yo tengo 35 y sigo quedando con mis amigos de toda la vida cuando jugaba, cuando tenía 10 12 años. Entonces, ¿cómo gestionas tú lo micro y lo macro en cuanto a la victoria y a la derrota? Pues a ver, yo no te voy a mentir. Yo la derrota la llevo muy mal porque a mí me gusta ganar. Soy súper mega competitiva. Pero es que no me gusta perder absolutamente a las canicas ni a las canicas. Es que vamos a jugar no sé, al parchís y es que me gusta ganar también. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entro a un vestuario nuevo y lo primero que digo es, bien, a mí me gusta ganar, ¿no? Y siempre empieza así, a mí me gusta ganar y lo llevo muy mal el perder. Por lo tanto, tenemos que ganar. Pero es verdad que en los últimos años mis estados han cambiado un poquito también, ¿no? Si gano, pero jugando muy mal, estoy muy mosqueada, pero muy mosqueada porque no quiero ganar así. Y si pierdo jugando muy bien, estoy contenta. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día sí que intento transmitir eso, ¿no? El hacer balanza. Pero hacer esa balanza, yo les digo, bueno, les traslado la regla de las 24 horas. ¿Por qué? Porque es lo que te he dicho al principio de todo. Los seres humanos tenemos la santa capacidad de explotar tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, ¿qué pasa en el momento que tú ganas? Que eres el puto amo. En el momento que pierdes, vaya puta mierda y te rebotas. Soy una mierda. Entonces, vamos a calmar un poquito las mareas y dejar las 24 horas para sufrir la derrota o disfrutar la victoria en calma. Porque ¿qué pasa? Que tú cuando estás en calma, igual no sufres tanto la derrota, sino que la disfrutas. Igual no disfrutas tanto la victoria, sino que la sufres, ¿no? Entonces, sí que les traslado ahora esto. Yo de primeras me reboto, no te voy a mentir, me reboto mucho, además, según qué partido, pues cojo y me voy, pues porque yo tengo mucho carácter. Pero es verdad que sí que intento trasladar eso, ¿no? Vamos a calmarnos, ahora no me digáis nada y cogeros las 24 horas. Luego es verdad que en caso de mi equipo, de Herencia, de Primera Nacional, son muy frikis y se conectan todos al Discord del domingo a la noche a analizar el partido, porque así de frikis son. Pero es verdad que ya dejan pasar 24 horas. Entonces ya lo analizan en frío. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ganas y luego te ves el partido o sin verlo lo valoras, dices, ostras, ayer me sentía el puto amo, pero es que esto, qué desastre, porque trabajamos esto y no hicimos nada, o no salió esto. Pero igual pierdes contra es que me da igual, contra un Zaragoza, ¿no? Que acaba de ascender ahora a Plata. Y yo me acuerdo de la derrota que nos quedamos uno abajo allí y nos pillamos un mosqueo, que llevamos esa derrota muy mal, pero es que luego en frío dijimos, ostras, es que les hemos plantado la cara a un Zaragoza, casi le sacamos 2 puntos y bueno, esto lo trabajamos, salió, esto lo hicimos, salió. Entonces ya la derrota no la sufres, sino que la disfrutas un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante el analizar las victorias y las derrotas en frío, después de las 24 horas, para no confundir los sentimientos del momento del impulso y aprovechar bien identificando las emociones adecuadamente pasado un tiempo. Pero bueno, que el mosqueo nos lo llevamos igual, ¿eh? Y las alegrías también.
Yo creo que al final, un poco la actitud que veo, ¿no? Que también es muy valiente, ¿no? Porque lo más fácil sería echar la mierda debajo del sofá, tanto para bien como para mal, porque cuando ganas dices que soy la hostia y cuando pierdes, vaya mierda, pero lo valiente al final, un poco por lo que has ido diciendo, es poder hablar de lo que te está ocurriendo, por qué te has mosqueado y analizar el partido, porque si no al final no aprendes nada. Entonces, si ya, joder, fíjate, ellos son capaces de conectarse y analizar el partido, incluso aunque haya ganado, también podría ver que, hostia, igual ha ganado de uno, pero ellos han dado tres palos en el minuto final y te podrían haber ganado de dos fácil. Lo que pasa que, bueno, sí, en el resultado pone que tú has ganado, pero ha sido un Eso es. poco turbio. Entonces, creo que al final lo más valiente es eso, ¿no? El ser capaz de hacer autocrítica, pues escribirlo, ver el partido, comentarlo con tus compañeros, comentarlo con tu pareja, con lo que sea, pero de alguna manera, pues poner la carta sobre la mesa, ¿no? Sí, porque al final es verdad que le damos importancia al resultado, pero el resultado no siempre traslada lo que ha pasado en el juego. O sea, no siempre es equivalente. Entonces, pues es lo que dices tú, ¿no? Igual en el marcador te pone que has perdido de uno, pero es que igual tú ves el juego, ves el partido y dices, ostras, el marcador no debería de ser así, ¿no? Entonces, pues bueno. Y yo es verdad que tengo la gran suerte de tener un equipo que sabe gestionarlo bien. Es verdad que se mosquean, evidentemente, porque a nadie nos gusta perder, pero incluso ganando y perdiendo son capaces de conectarse y no se echan la mierda entre ellos, pero tú, puto paquete, aquí que andas, ¿no? Y aquí tal, y aquí cual, tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? Entonces, pues bueno, yo creo que eso lo gestionan bien. Es verdad que es un equipo que hasta ahora no ha pisado el alto el rendimiento, ¿eh? Pero bueno, he tenido suerte, que no todo el mundo tiene la suerte de tener un equipo así, porque a cualquier entrenador le puede pasar de perder y que el equipo se te eche encima también, ¿eh? Incluso en las mareas bajas, ¿eh? Así que, bueno, es otro aprendizaje que hay que enseñar, sobre todo a aquellos equipos que están acostumbrados a ganar mucho. Pero yo creo que al final, si es que el ser humano hace problema de todo, cuando gana mucho y cuando pierde mucho. Entonces, yo, por ejemplo, estaba en equipos en los que hemos llegado a tener una racha, no sé si de 15 o 16 partidos seguidos ganando. Pero claro, ya llega un punto que tienes tanto miedo a que te bajen del trono que incluso sufres teniendo una racha de Sí. 15 partidos ganando. Y dices, pues es que tarde o temprano la derrota va a llegar. Si no es esta temporada, será la que viene porque es inevitable. Pero, joder, somos así, que incluso ganando tienes cierta incomodidad y perdiendo también. Es decir, que al final hay que relativizar un poco, ¿no? Sí, hijo, yo me acuerdo hace 5 años que llevaba el juvenil del Zarauz. Era una generación que venía potente. Y ganamos 38 de 38. Es que no perdimos una en toda la temporada. Es que, pero desde el primer amistoso hasta el último de liga, que si la Copa Vasca, que si luego una final en un torneo contra unos alemanes que no sé ni de dónde salieron, pero vamos, medían 3 metros. Y no perdimos, pero no conseguíamos disfrutar, porque era eso, ¿no? Ay, es que llevamos todo, es que hemos ganado todo, somos aquí y llegamos al sector de España, que lo jugamos ahí en Zarauz, y era la tensión de, es que no podemos perder, ¿cómo vamos a perder? ¿No? O sea, es que hemos ganado 38 de 38. Luego perdimos el último partido, ¿eh? O sea, de uno y toda la temporada vas de drama porque, ostras, estoy ganando todo, hay que seguir ganando todo y si pierdo se me va a armar aquí la de Dios. Y además, para rematar, pierdes el último partido que te va a llevar al Campeonato de España, que al final nos quedamos fuera del Campeonato de España por perder ese partido. Y tú preguntas y dices, vale, una bonita temporada, pero lo he llegado a disfrutar. O sea, tienes una tensión de, ay, como estoy ganando todo, quiero seguir ganando todo, porque una vez que ganas todo, eso engancha, las cosas como son. Porque tú pones a jugar a dos niños, me invento, al futbolín, y uno siempre le gana al otro. El que gana va a querer seguir jugando. Y el que pierde se va a aburrir y va a decir, va, yo no quiero seguir jugando. ¿No? Entonces, sí, el ganar engancha, pero engancha y tensa. Entonces, ¿qué pasa? Que vas y dices, ostras, pues este también hay que ganar, y este también, que son muy malos, da igual, pues te tensa más, porque ¿cómo me va a ganar un malo, no? Y entonces no disfrutas porque estás ahí en hay que ganar, y el hay que ganar, ostras. Y luego además pierdes el último. Y te has pasado una temporada ganando 38 de 39 y dices, pues no he disfrutado. Qué tensión, qué mal. Entonces el cuerpo ya se te relaja, luego yo me acuerdo que me puse súper enferma porque ya el cuerpo se me relajó y ya hay fiebre, el otro. Pero sí, sí. Entonces, ni ganar tanto es bueno y evidentemente perder tanto, pues no es bueno. Tampoco, pero sí, sí es una cosa que hay que gestionarla y es muy difícil. Muy difícil.
Claro, porque al final, es decir, todas las ligas de todos los deportes están configuradas para que haya un campeón. Y Claro, no, es decir, entonces me recuerda mucho, ¿no? Una entrevista que le hacían ante Tocumpo en la NBA, le decían que se consideraba su temporada un fracaso. Y decían, claro, es que al final de los veintitantos equipos que hay en la NBA solo puede ganar uno. ¿Y qué me quiere decir? Que porque yo no gano soy un fracasado. Entonces, de los casi miles de deportistas que hay en la NBA, solo los de la plantilla de ese equipo que han ganado el anillo ese año son exitosos, son buenos, tal. Es decir, al final está configurado para que, bueno, pues sí, finalmente uno conquiste el trono, la medalla, la copa o lo que sea, pero el resto no quiere decir que tenga menos valor. Pues bueno, por ejemplo, como pasa en España, ¿no? Al final, pues sí, tú puedes ser ganador de la liga autonómica, pero luego tienes un campeonato de España, pero si al final te cruzas, por ejemplo, con un Barça, pues es que da igual, es que en el 90% de los casos vas a palmar. Entonces eso ya no quiere efectivamente. decir que tu temporada sea una mierda. O que incluso haya ganado, pues bueno, al final generacionalmente, pues igual los cadetes de ese año, los juveniles, pues estaban mejores, estaban peores, y se dan las causalidades para que ese equipo finalmente gane. Pero claro, entonces en los miles de equipos que hay en España son todos unas mierdas. Entonces, claro que ahí también hay que relativizar un poco. Claro. Luego hay que tener en cuenta, claro, es que el valorarse a sí mismo o el darse cuenta en dónde estás es súper difícil, ¿no? Muchas veces nos creemos capaces de algo cuando no lo somos y viceversa. Esto significa que, claro, imagínate, yo este año tengo un equipazo, vamos, ¡puf! Pero espectacular. Y claro, va a coger el otro equipo y va a decir lo mismo. Yo este año he hecho bueno, para el ascenso, yo este año voy para el ascenso, que es lo que está pasando, por ejemplo, en el grupo de Primera Nacional, en mi grupo. Claro, estamos escuchando que tal ha fichado y ha hecho un equipazo para ascender. Tal ha fichado y claro, luego llega a la hora y dices, vale, habrá hecho un equipazo, pero es que todo el mundo ha hecho un equipazo. Por lo tanto, la liga está pensada para que gane uno, en este caso, que vayan dos al ascenso. Entonces, ¿qué pasa? Que tú para ti tienes un equipazo, el otro para él tiene un equipazo, pero es que igual no ni gana el mejor. Es que muchas veces no gana ni el mejor. ¿Por qué? Porque es que en el deporte hay miles de factores que afectan, influyen. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos mal acostumbrados porque lo único que valoramos es a nosotros mismos y a nuestro equipo. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? No, es que yo este año tengo que quedar entre los 5 mejores, que está muy bien, hay que establecer objetivos numéricos, pero claro, tú tienes que tener un plan B también, o tienes que establecer otro objetivo inferior, porque es que igual no depende, o sea, no sabes las lesiones que vas a tener, no sabes las lesiones que van a tener los otros, no sabes si algún equipo va a abandonar la competición, yo qué sé, es que hay que si a este le fichan de no sé dónde y se va, entonces este equipo se... O sea, hay tantos factores que al final tú no puedes pensar yo voy a conseguir este objetivo y si no lo consigo soy una mierda. No, pues es que si no lo consigo igual es porque, yo qué sé, se te han lesionado tres, uno se te ha puesto enfermo, te han quitado, el Barça te ha fichado a no sé quién, o incluso el equipo rival, pues chico, ha sido mejor que tú. Y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que no, tampoco hacemos el esfuerzo de visualizar eso globalmente. ¿No? Entonces, yo este año mi objetivo es para no fracasar dentro de los 5 mejores. Bueno, y si quedo sexta, séptima, es un fracaso, ¿no? Pues igual habrá que coger más puntos para valorarlo, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos en mente esa palabra fracaso. De si no consigo, fracaso. Y no. To- Totalmente. Y un poco para encarar la parte final del Uh podcast, -huh. Iciar, ¿qué consejo darías tú para que cada uno barramos la puerta de nuestra casa? Es decir, al final el podcast lo escuchan entrenadores, Uh entrenadoras, -huh. jugadores, jugadoras, padres, incluso prepas. ¿Qué podrían hacer cada uno de ellos para sí solitos que pudiese ayudar al balonmano en general? Es decir, ¿qué herramientas le podríamos dar o qué hacer en su día a día o semana a semana con competición para poder ayudar al balonmano? Ostras, es una pregunta difícil, pero bueno, voy a empezar por la empatía, que me gusta mucho esa parte. Voy a empezar por la empatía. Al final, está bien, yo creo que para ayudar al balonmano, en general, lo primero que tenemos que hacer es ayudarnos entre nosotros mismos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú en el momento que tienes algo más de empatía, tanto en los árbitros, en el equipo rival, en la grada, vamos a empezar por actuar un poquito más correctamente. ¿Vale? Eso por una parte. Luego, por otra parte, yo creo que es súper necesario que semanalmente nos establezcamos objetivos reales.
¿Por qué? Para no frustrar, en caso de ser un entrenador, para no frustrar a los jugadores, en caso de ser un padre, para no frustrar a los hijos ni al entrenador, para no frustrar a los árbitros. ¿Qué pasa? Que en el momento que todos nos establezcamos objetivos reales, actuaremos un poquito mejor, dirigiremos un poquito mejor y las tomas de decisión serán un poquito más fáciles. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando el juego fluye más. El ambiente mejora, el disfrute aumenta. Es súper importante empezar por ahí, por establecer objetivos reales, qué es lo que queremos y qué es a dónde queremos llegar. Siempre importante pensando en lo que hemos hablado ahora, en aspectos globales, de tal manera que en nuestros objetivos entren los equipos rivales, los árbitros, los... Entonces, pues bueno, yo diría eso. Valorarse a sí mismo, pero no olvidarse de valorarse al resto también, de valorar al resto. Sí, yo creo que algo que me ha ayudado, pues cuando yo competía es hacer el zoom out, ¿no? Decir, vale, en Eso este es. momento en la pista, pues yo voy de rojo y tú vas de verde, somos rivales, pero al final formamos parte del balonmano y formamos parte del deporte, ¿no? Como algo más grande. Entonces estamos remando a lo mismo, que es pues divertirnos, un estilo de vida saludable, que esto el día de mañana nos sirva para otras parcelas, para el trabajo, para el día a día y que bueno, obviamente a todos nos gusta ganar más que perder, pero nadie o muy poca gente se gana la vida con el balonmano y al final, pues como estamos haciendo ahora, ¿no? Que al final dices, pues bueno, hacemos una plataforma de podcast para invitar a gente del balonmano, que es lo nuestro, que es nuestra familia, y también del deporte, ¿no? Entonces al final, oye, pues a ti te mola la psicología, ¿qué nos puedes aportar? A tú que eres especialista en nutrición, ¿qué nos puedes aportar? O tú que has estado en este equipo, entonces al final con las piezas de cada uno intentar elevar el deporte, que es el Eso objetivo, es. ¿no? Eso es. Sí, y aprender unos de otros. Al final yo creo que el balonmano también y otros deportes pequeños, porque yo considero que el balonmano es un deporte pequeño por ahora, en España al menos. A diferencia de deportes algo más grandes, sí que tenemos más familia, más privacidad y más opción de aprender entre nosotros mismos. Entonces, sí que es verdad que en otros deportes se ve mucha competitividad, mucho interés económico, político, y el balonmano todavía sí que está en ese punto, pero aquí, por ejemplo, no ha llegado a ese punto. Entonces tenemos que aprovechar, que sí que me parece muy bien, ¿eh? Al final hay que profesionalizarse, los intereses tienen que existir también, pero mientras vamos a aprovechar para aprender entre nosotros mismos. Y eso se hace pues haciendo el zoom out, como has dicho tú, y sobre todo estableciendo el foco no en sí mismo, sino en lo global, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me encantan estas cosas del podcast y todos estos, pues bueno, al final aprendes, cualquiera puede aprender de cualquiera, me refiero, yo puedo aprender de un entrenador de infantil, un cadete que esté entrenando, yo qué sé, un equipo infantil, alevín, ¿no? Entonces, pues bueno, ese esfuerzo también hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, la verdad es que es un gustazo porque todavía no hemos tenido un no en el podcast y al final siempre que le pides a alguien, por supuesto, da igual que sea de Asobal, que sea de División de Honor, que sea de un equipo de base, creo que la predisposición que tenemos todos es de ayudar y muchas veces, pues aunque los medios económicos no estén, pues todos echamos una mano y venga, pues Eso es, grabo o te paso una formación o hacemos para que al final pues todo esto se eleve, ¿no? Porque pues el fútbol es el fútbol y tiene el presupuesto que tiene, pero a nosotros pues nos encanta nuestro deporte y queremos que cada vez sea mejor y que sea más divertido y que sea un espectáculo. eso es, eso es. Así que bueno, toca seguir así. Pues nada, Iciar, muchísimas gracias. Lo único para cerrar, como hacemos siempre, te pediremos si quieres liar a alguien para el podcast, si quieres invitar a un amigo, una amiga, alguien del mundo del balonmano que le gustase participar. Pues te diría, no sé si ha estado ya Fernando Buric, No, Navarro, no sé si le conoces, es no. actual entrenador de la selección eslovaca, que no sé si se va a mover a otro equipo con Pasqui el año que viene, no lo sé todavía, ¿vale? Entonces, bueno, es una figura muy interesante también. Él es verdad que actualmente lleva 4 años, creo, en Eslovaquia, pero él siempre dice que es un entrenador de patio. Le gusta mucho entrenar niños. Él dice que yo no soy nadie, ¿no? Y es verdad que es actualmente profesor del curso nacional. Y bueno, pues es un señor que ya aparece su nombre en varios sitios, ¿no? Pero él siempre dice que es un entrenador de patio y que a él le gusta estar con niños y que él no es nadie, que él no es nadie y que le gusta aprender. Entonces yo creo que encajaría muy bien en este podcast. Así que, bueno, Fernando Buric, si le queréis echar una invitación.
Pues le escribiremos. Además me gusta mucho porque en una de estas entrevistas Teo, argentino, comentaba que en realidad lo que piensa él es que los mejores entrenadores tienen que estar con los niños, que muchas veces Sí, es al revés, ¿no? Y al final los niños se los queda el que está empezando, pues así el más paquetillo del club y tal. Pero claro, al final ese es el futuro del club y del deporte. Entonces ahí es donde tienen que estar los que más eso saben, es. los que más experiencia tienen. Eso es. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Pues nada, Iciar, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y a los que estáis ahí detrás de Igualmente. los auriculares y de la pantalla, pues muchísimas gracias, porque la verdad es que el podcast está siendo todo un éxito. Muchas gracias a la familia de Balonmano también. Pues muchas gracias a vosotros, ya nos vemos. Por ahora.